la ciudad de la antigua Roma estaba viva con ruido y color. Podías escuchar el sonido de los carros rodando sobre las calles de piedra y oler el pan horneándose en los bulliciosos mercados. Los edificios de mármol brillaban bajo el sol, y la gente, vestida con ropas finas, pasaba apresurada unos junto a otros, gritando y riendo. Pero si te detenías un momento, podrías notar algo más, una esquina del mercado donde el aire se sentía pesado y silencioso, incluso con todo el bullicio alrededor. Aquí, la gente no se reunía para comprar comida o ropa, sino para adquirir algo mucho más oscuro, vidas humanas. La mayoría de los romanos nunca hablaba abiertamente de este mundo. Debajo de toda la gloria y la emoción de Roma, existía un lugar oculto lleno de secretos, dolor y miedo. En una mañana normal en el mercado de esclavos de Roma, el aire estaba espeso con gritos y el olor punzante de sudor y polvo. Las personas se amontonaban alrededor de plataformas de madera, ansiosas por ver quién sería vendido después. Entre ellos estaban niños, algunos de no más de 10 años, alineados a la vista de todos. Sus ropas eran sencillas y gastadas, sus ojos grandes, llenos de miedo y confusión. Cada niño tenía un letrero colgado al cuello, donde se indicaba de dónde venía, qué idiomas hablaba y si tenía alguna habilidad especial. Los compradores ricos pasaban junto a ellos, juzgando a los niños como si fueran animales, revisando sus dientes, cabello y cuerpos, hablando sobre su precio en voz alta. Algunos niños habían sido capturados durante guerras, otros llevados al mercado porque sus familias se vieron obligadas a venderlos para sobrevivir. Para muchos, ese era el día en que su infancia terminaba para siempre. Imagina estar separado de todo lo que conoces, tu familia, tus amigos, hasta tu propio idioma, y ser obligado a pararte frente a extraños que deciden tu destino con solo un gesto o una mirada. En ese lugar, la esperanza desaparecía rápido, reemplazada por el miedo y el silencio. Después de la subasta, la vida de estos niños cambiaba para siempre. Eran llevados por sus nuevos dueños, a menudo sin oportunidad de despedirse. En las grandes casas de los romanos ricos, todo era extraño y aterrador. Los niños ya no tenían decisiones propias. Cada día comenzaba temprano, con reglas estrictas y órdenes de los adultos encargados. Cualquier error, un vaso derramado, una palabra fuera de lugar, podía significar un castigo severo. Se les enseñaba exactamente cómo caminar, hablar e incluso cómo pararse, siempre bajo miradas vigilantes. Había poco consuelo o amabilidad. La mayor parte del tiempo se sentían invisibles, se esperaba que trabajaran en silencio y a la perfección. Incluso en casas llenas de lujos, estaban solos, extrañando a sus familias y sus vidas pasadas. Muchas veces no tenían amigos ni con quien hablar. El miedo se volvía su compañero, miedo a enojar a su amo, miedo a ser castigados, miedo de que su futuro solo trajera más de lo mismo. Para estos niños, la libertad era solo un recuerdo, y cada día se sentía como una lucha por sobrevivir en un lugar donde no pertenecían. Dentro de las majestuosas casas de los ricos y poderosos de Roma, la vida de los jóvenes esclavos varones estaba llena de rutinas y exigencias que nunca terminaban. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. El aire era frío y los pies descalzos de los niños tocaban los helados pisos de mármol mientras se apresuraban a lavarse y vestirse con túnicas sencillas. Su cabello debía estar bien peinado y sus rostros siempre limpios. Esclavos mayores los vigilaban cuidadosamente, asegurándose de que no hubiera ni un solo detalle fuera de lugar. Todos los días, los niños practicaban sus papeles, aprendiendo a servir bebidas sin derramar ni una gota, a caminar en silencio, a inclinarse y hablar con voz suave. Algunos aprendían a tocar música, cantar o bailar para entretener a la familia y a los invitados. En cenas elegantes, servían vino, repartían la comida y mantenían la mirada baja, siempre atentos a la próxima orden. Incluso en los momentos de silencio no había descanso. Los niños sentían los ojos de sus amos y supervisores, juzgando cada movimiento. Un solo error podía significar problemas. La presión por ser perfectos era constante y los errores traían palabras duras o cosas peores. En esos pasillos llenos de belleza y riqueza, los niños aprendían a esconder sus sentimientos, moviéndose como sombras, siempre ansiosos y nunca realmente seguros. En algunos casos, la vida de los jóvenes esclavos varones tomaba un giro aún más oscuro. Para las familias más poderosas de Roma, y especialmente para la casa del emperador, no bastaba con poseer a estos niños, querían control total.
Algunos niños, elegidos por su belleza o modales delicados, eran forzados a pasar por una operación dolorosa y peligrosa llamada castración. Esto significa que los convertían en eunucos, ya no podían convertirse en padres ni crecer como hombres de manera normal. La razón de este acto cruel era sencilla, hacía que los niños parecieran más refinados y permitía que sirvieran cerca de mujeres poderosas o incluso del propio emperador sin ser vistos como una amenaza. La ley romana, conocida como la Lex Cornelia, decía que la castración era ilegal, pero muchas familias ricas ignoraban esta norma cuando querían sirvientes especiales. Antiguas historias hablan de niños traídos de lugares lejanos, como Siria o Asia Menor, elegidos solo para este fin. Escritores antiguos, como Suetonio, mencionan cómo el emperador Nerón obligó a un joven esclavo llamado Esporo a pasar por esto. La operación a menudo se hacía sin el cuidado adecuado. Muchos niños sufrían dolores terribles, infecciones o incluso la muerte. Los que sobrevivían enfrentaban una vida entera siendo tratados como algo menos que humanos, sus cuerpos cambiados para siempre solo para satisfacer los deseos de los poderosos. Una de las historias más conocidas de la antigua Roma es la de Esporo, un joven que se convirtió en símbolo de privilegio y sufrimiento profundo. Tras ser forzado a convertirse en eunuco, Esporo fue llevado al círculo íntimo del emperador Nerón. Nerón lo vestía con ropas femeninas elegantes, le daba joyas y hasta lo llamaba su esposa en ceremonias públicas. La gente que veía a Esporo podría haber pensado que tenía suerte, rodeado de riquezas, invitado a eventos importantes y viviendo en la casa grandiosa del emperador. Pero detrás de todo eso, Esporo no tenía ningún control real sobre su vida. Cada día vivía con miedo, sabiendo que su destino dependía del humor de Nerón. La historia de Esporo no era única. Muchos niños eran entrenados para servir vino en banquetes, tocar música y recitar poesía, o entretener a los invitados con bailes. Aprendían a moverse con gracia, hablar suavemente y hacer siempre lo que se les ordenaba. A veces, recibían elogios por sus habilidades, pero nunca podían olvidar que seguían siendo esclavos, sin voz sobre sus propias vidas. Incluso viviendo entre los poderosos, comiendo comida lujosa y durmiendo en habitaciones decoradas, sus corazones llevaban el dolor de la libertad perdida. Su lujo era solo superficial, y su seguridad podía desaparecer en cualquier momento. Detrás de las bellas paredes y relucientes pisos de mármol, la vida de los jóvenes esclavos estaba a menudo llena de miedo y peligro. No importaba cuán hábil u obediente fuera un niño, su posición nunca era realmente segura. Se contaban historias por los pasillos, susurradas de un sirviente a otro, sobre cambios repentinos de fortuna. Un esclavo podía ser el favorito un día, recibir pequeños regalos, ser confiado con tareas importantes, pero podía perderlo todo con un solo error o si el humor del amo cambiaba. También circulaban rumores sobre ciertos lugares que hacían temblar a la gente, como la villa del emperador Tiberio en la isla de Capri. Escritores antiguos describían esta villa como un sitio de oscuros secretos, donde el poder del emperador no tenía límites y los jóvenes sufrían en silencio. Algunos dicen que las cosas que ocurrían ahí eran tan crueles que nadie se atrevía a hablar de ellas abiertamente. Incluso si estas historias a veces eran exageradas, muestran cuánto miedo gobernaba la vida de los esclavos. Nunca sabían cuándo podían ser golpeados, encerrados o algo peor. Para estos niños, cada día era una prueba de supervivencia. Aprendían a esconder sus sentimientos y a estar atentos al peligro. El lujo que los rodeaba no ofrecía consuelo real, solo el recordatorio de que su destino podía cambiar en un instante y que nadie los protegería si eso sucedía. Al mirar hacia atrás a la vida de estos jóvenes, queda claro que la antigua Roma era un lugar de gran belleza y también de una crueldad terrible. La misma ciudad que construyó enormes templos y creó arte impresionante también ocultaba secretos oscuros tras sus muros. Roma suele recordarse por su poder, riqueza e ingenio, pero historias como estas nos recuerdan que la grandeza puede existir junto al sufrimiento. El dolor y el miedo de estos niños se mantenían en silencio, ocultos tras el lujo y la ley, e ignorados por aquellos que se beneficiaban de su trabajo. Esta parte de la historia también nos da una advertencia para hoy en día. A veces, el poder permite que las personas hagan cosas terribles simplemente porque pueden, mientras el mundo mira hacia otro lado. Incluso ahora, existen lugares donde los niños son obligados a vivir con miedo, sus historias escondidas detrás de la belleza de los edificios o la astucia de las palabras.
Nos muestra por qué es importante cuestionar lo que vemos en la superficie y escuchar las voces de aquellos que son olvidados o no tienen poder. Entonces, ¿cómo cambia tu visión de la historia saber la verdad detrás del esplendor de Roma? ¿Te hace ver el pasado de manera diferente, o incluso cuestionar lo que sucede en el mundo de hoy? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Cómo preguntó un poeta romano, quién vigilará a los propios vigilantes?